Mis amadas hermanas, las saludo con mucho cariño, con mucho amor del Señor y les estoy haciendo este audio ya que por una situación ahí de salud no lo puedo hacer como video, pero que nada nos impida compartir la palabra del Señor. Y estamos viendo el libro de Primera de Juan, ¿verdad? Estamos viendo el capítulo 2. Y vamos a empezar a compartir la escritura desde el verso 18, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a empezar a compartir qué nos quiere decir el apóstol en estos versículos. Y dice la palabra del Señor: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, vamos a ver estos versos del 18 hasta el 26. El verso 18 dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, para Juan en ese tiempo ya era el último tiempo, ¿ya? Desde el momento, yo escuché a un maestro hace unos años atrás que decía que desde el momento en que el Señor ascendió al cielo, en medio de esa multitud, en medio de los apóstoles que le acompañaban, desde ese momento en que Él ascendió, dejando la promesa que volvería, ya es el último tiempo, decía Él. O sea, en cualquier momento, como dice su palabra, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Y aquí dice Juan, dice, ya es el último tiempo. Y también podemos ver nosotras ahora en este tiempo, solo mirando lo que está aconteciendo, lo que se está viviendo a nivel mundial, que podemos también nosotras afirmarnos en esa verdad, ¿cierto? En ese razonamiento de entender que ya es el último tiempo. Y sigue Juan diciendo: y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren, aún en ese tiempo ya habían anticristo. Cuando Juan habla aquí de anticristo, podemos desglosar la palabra anticristo. Anti, en vez de, ¿ya? O sea, en vez de Cristo o reemplazo de Cristo también se puede decir, ¿ya? A eso se está refiriendo Juan cuando dice anticristo en vez de Cristo. Entonces, dice: han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ya habían ya estos anticristos, por decirlo, los que están en contra de Cristo, para decirlo más sencillo. El verso 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estos anticristos, estos que niegan la deidad de Cristo, estos que niegan que Dios se hizo hombre para buscar tener una relación con el mismo hombre, ¿cierto? Esto a los que llama Juan anticristo, dice: salieron de nosotros. Y bueno, podemos entender. Y saben ustedes que muchos de los grandes ateos filósofos, muchos de ellos, o la gran mayoría, fueron hijos de padres cristianos. Por ejemplo, Karl Marx, su padre fue un pastor luterano.
Freud, Jean-Paul Sartre me parece que se pronuncia el apellido. Son grandes filósofos ateos que trajeron grandes filosofías en contra de la existencia de Dios. Y su familia eran creyentes, o sea, en algún momento estuvieron en la iglesia. Entonces, a esto se está refiriendo Juan cuando dice salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y explica Juan en el verso 19, dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Permanecer. El Señor Jesucristo habló de esto. Miren, en Juan 15, del 4 al 5, dice la Escritura. Juan 15, en el Evangelio de Juan. ¿Ya? En el Evangelio de Juan, yo lo voy a buscar aquí para compartírselo. 15, del 4 al 5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de esta palabra permanecer. Y Juan dice en el verso 19, dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, Juan nos enseña aquí, nos enseña que también hay mucha gente que puede participar de la congregación, puede participar de la iglesia, pero no permanece. Y no es que se cambie de iglesia, sino que se va no solamente de la iglesia, sino que del conocimiento y de la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, Juan dice que esas personas no eran de nosotros. Esto nos enseña también a nosotros a entender algunas cosas con referente a la vida cristiana, ¿cierto? Dice que salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no todos los que están en la congregación, en la iglesia, son verdaderamente de Dios, de nosotros, dice Juan. El verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es la unción del Santo? Del Santo, de Jesucristo, ¿verdad? Él es el verdadero Santo. Y la unción del Santo es el Espíritu Santo. Y dice aquí Juan, dice en el verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción, o sea, pero vosotros tenéis al Espíritu Santo en vuestros corazones. Y conocéis todas las cosas, porque ¿qué dice la palabra del Espíritu Santo? Dice que Él nos guía, que Él nos enseña, que Él nos corrige. ¿Ya? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. En Juan 14, 26 podemos ver ahí qué es lo que dice del Espíritu Santo. Entonces aquí en el verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, tenéis el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. La palabra que usa Juan aquí, conocéis, tiene que ver con experiencia o con intuición en su palabra, digamos, en la raíz de la palabra, como la escribe Juan, ¿ya? Verso 21. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Ven? La conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Está hablando a la iglesia, está hablándole a los creyentes. Y hace una pregunta en el verso 22 y dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces da un concepto del anticristo. En el verso anterior, ¿cierto? Habló de muchos anticristos en el verso 18, pero ahora está hablando está hablando exactamente de lo mismo, pero lo está definiendo un poco más, ¿cierto? Entonces, ¿quién es anticristo? El mentiroso, dice. El que niega que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Este es el anticristo. Y bueno, la palabra anticristo aparece en el libro de Juan unas 5 veces más o menos, aproximadamente.
anticristo, ¿ya? Lo podemos definir en algunos versículos, en Juan 5:43, por ejemplo, en que dice, el que viene en su propio nombre, ese podemos decir que es el anticristo. Eh, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, en segunda de Tesalonicenses 2:3 y 2:8. Este es el anticristo, ¿cierto? Aquí en el verso 23 de Primera de Juan, el verso de capítulo 2 dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Está hablando del anticristo, ¿ya? El que ha de venir. Miren, el anticristo lo podemos definir de dos maneras. Primero, Juan habla de anticristos, habla de algunos, de varios, que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros, ¿cierto? Está hablando de gente que nunca se convirtió verdaderamente a Cristo. Esos son anticristos, pero también está definiendo el anticristo global, el que les acabo de mencionar en estos versículos, ¿cierto? Entonces podemos decir que en esencia el anticristo es un dictador mundial que trae a la tierra o traerá paz y solución a los problemas que existen, a los problemas de la humanidad, hasta que se muestre en su totalidad. Nosotras no vamos a entrar en una enseñanza escatológica de los últimos tiempos, pero para que tengamos una idea, ¿cierto? Y bueno, y este anticristo ha de venir, dice la Escritura, y cuando Él haga su aparición, detrás de Él vendrá el juicio de Dios y luego inmediatamente viene el retorno del Mesías, el retorno de Jesucristo, ¿ya? O sea, la tierra está esperando un Superman, un hombre con poder político, a quien se le rendirá un culto a la personalidad, ¿ya? También te está hablando de este anticristo, Juan, ¿ya? Bueno, sigamos. En el verso 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, está diciendo, Padre, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nosotros? La palabra de Dios, ¿cierto? ¿Pero por qué está hablando desde el principio? Desde el principio de los tiempos, desde el comienzo, está hablando de la Biblia de Génesis. No, aquí está dando una instrucción cuando habla de que lo que de lo que habéis oído desde el principio, está hablando del mensaje de los apóstoles. Ese es el mensaje, ¿ya? Sobre Cristo, sobre Jesús hecho hombre, sobre Jesús hecho humano para relacionarse con el hombre. Este mensaje, ¿cierto? Que hemos oído desde el principio, o sea, desde el principio de los apóstoles, porque ellos trajeron el mensaje de Jesús. Este mensaje permanezca en vosotros, dice. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, o sea, este mensaje de los apóstoles que anunciaron la venida del Salvador, que estuvo aquí, ¿cierto? Que hizo la obra. Si este mensaje permanece en nosotros, dice, o permanece en vosotros, como dice literalmente, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, para entenderlo. Algunos entraron a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y se fueron, ¿cierto? Y se reveló lo que realmente era, que no eran de nosotros. Pero nosotros que permanecemos en el Señor y que somos de Cristo, debemos traer este mensaje de los apóstoles y este mensaje debe permanecer en nosotros, ¿cierto? Dice Juan, que permanezca en nosotros, porque de esta manera también permaneceremos nosotros en Jesucristo. Y si permanecemos en Jesucristo, también permanecemos en el Padre. O sea, Jesús decía, el Padre y yo, uno somos, decía el Señor. ¿Ya? En Juan 13:20 me parece que lo dice, ¿ya? Decía el Señor Jesucristo, el Padre y yo, uno somos. En Juan 10:30 dice eso. Yo y el Padre,
uno somos. O sea, si este mensaje de los apóstoles que anunciaron al verdadero Jesucristo permanece en nuestros corazones, amadas, entonces nosotros permaneceremos en el Hijo, y si nosotras permanecemos en el Hijo, permaneceremos también en el Padre, ¿verdad? Permaneceremos en la verdad del Evangelio de Dios. Y dice más adelante, o sea, esta es la instrucción, y dice, y esta es la promesa en el 25, que Él nos hizo la vida eterna. O sea, si permanecemos en el Señor, ¿verdad? Permanecemos en su palabra, si somos guiadas por el Espíritu Santo, si vivimos en la comunión con el Padre, ¿cierto? Él nos ha hecho una promesa, y esta promesa es la vida eterna. Ciertamente nosotros, todo ser humano es eterno, ¿verdad? Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Como Él es eterno, nos ha hecho eternos. Eso quiere decir que nuestra vida va a trascender de esta tierra, como decíamos en en el primer capítulo, en los versos anteriores. Somos eternos, pero Él nos ha prometido una vida eterna, pero una verdadera vida eterna, una vida eterna en Él y con Él. Y tampoco necesitamos, amadas, partir a la presencia de Dios para empezar la vida eterna. La vida eterna la empezamos ahora en nuestro caminar con el Señor, permaneciendo en Él y Él en nosotras. Aquí empieza la vida. Entonces Él dice, y este nos ha dado una promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Tenemos vida eterna con Él, y esa vida eterna la empezamos a vivir ahora, en este tiempo y en este mundo. Amén. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra. Les bendigo y espero la próxima vez también podamos seguir aprendiendo o entendiendo esta carta primera de Juan escrita por el apóstol. Amén. Les bendigo, amadas.